Y ahora sí, estamos de vuelta en secuencia inicial y vamos a seguir hablando de lo que veníamos trayendo. Pero para esto también invitamos a Vanessa Sile, que es diputada nacional, es secretaria general de Citrajo, integra también la lista de Primero la Patria como consejera allí. Así que gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación a los tres. Encantada de estar acá. Bueno, estábamos hablando un poco de las elecciones en el PJ. Hoy se conoció, bueno, que la lista de Ricardo Quintela, lista que todavía no sé si le podemos decir lista, porque de papeles le faltan algunos y de los que presentaron había bastantes irregularidades, pero bueno, ellos siguen en la lucha, quieren judicializarlo. ¿Vos cómo estás viendo esto? La foto de hoy también de Quintela y de Yoma, su apoderado, con Guillermo Francos. Y si cabía alguna duda, estimadas y estimado, me parece que hoy se clarificó todo. La disputa o el debate que merece el peronismo, que es lo que Cristina vino con énfasis a poner arriba de la mesa. El debate que merece el peronismo es si vamos a querer tener un peronismo que en este gobierno de Javier Milei le vote el veto a los jubilados, le vote el veto a las universidades, le vote la ley bases. No, recordemos, la ley base contiene la reforma laboral, la privatización, ahora quieren volver con la privatización de aerolíneas, el impuesto a las ganancias a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, por ejemplo, los diputados que responden al gobernador de Tucumán, Jaldo, votaron todo esto que estoy diciendo. Claro. Y llegaron a la banca diciendo que eran peronistas y con la bandera de la justicia social y con una foto de Cristina al lado también, ¿no? Claro. Se hizo esa campaña allá en la provincia de Tucumán. Y terminaron comiendo asado en Olivos. Claro, bueno, mismo con lo de las universidades. Después de lo de las universidades, que se ratifica el veto del presidente y no el financiamiento que habíamos votado en ambas cámaras para docentes, no docentes y para todo lo que es el funcionamiento de las universidades públicas y para que sigan siendo públicas, gratuitas y de calidad, ¿no? Ese agregado tiene que estar. Sí, claro. Al peronismo le faltaron 4 votos. Qué casualidad. Justo. Mira, 3 tucumanos. Sí, de Jaldo. De Jaldo. Una de Catamarca, de nuestro bloque, que se ausentó. Jalil, exactamente. Entonces, ¿por qué Cristina nos planteó que un gobernador que tiene compromisos y crisis en sus provincias y que por ende está sometido a cierta extorsión por parte del Poder Ejecutivo no puede presidir el Partido Justicialista, que es desde donde tenemos que reorganizar a la oposición, reorganizar al peronismo para hacer la alternativa de gobierno? Por esto mismo que pasó hoy. Claro. Por esto mismo que pasó hoy. Si todavía nos faltaba algún dato, porque viste, siempre que Cristina dice algo, tenés que esperar a chocarte contra la pared, parecía, ay sí, Cristina tenía razón. Sí, suele pasar. Suele pasar, ¿viste? A las mujeres nos suele pasar un montón. Tenés que acreditar, todo el tiempo acreditar y tu palabra todavía falta que todavía siga acreditando datos, hechos de la realidad, ¿no? Y bueno, terminó pasando porque ni más ni menos que el apoderado de la lista del compañero Quintela fue el que ingresó a la Casa Rosada. No es menor el dato, no fue un funcionario del gobierno provincial, no fue el ministro de Hacienda del gobierno provincial, porque supuestamente se trataba de fondos que la nación adeuda a la provincia de La Rioja. No, fue el apoderado de la lista. Claro. En este sentido, el que entró. Entonces, momento, muchachos, ¿cómo van a involucrar al gobierno de Milei en la interna del peronismo? Es gravísimo. Claro. Es gravísimo. Al punto tal de que el mismo Milei retuiteó a Feynman diciendo pobre Quintela, que Cristina y Máximo no lo dejan participar. Jamás estuvo, ni estará en la consideración nuestra, ni mucho menos de Cristina, que siempre se sometió al voto, siempre se sometió al escrutinio popular, dejar afuera, no competir en una elección. No. Digamos, si no hubiéramos querido competir, ¿sabés qué hubiéramos hecho? No hubiéramos presentado los avales suficientes. Si no hubiéramos querido competir, la lista Primero la Patria,
no hubiéramos puesto jóvenes en la lista, que es impugnable, o no hubiéramos acreditado con certificación de autoridades sindicales a los representantes gremiales, o hubiéramos puesto como apoderados a personas de renombre, constitucionalistas o especialistas en derecho parlamentario. Pero bueno, todo eso no lo hizo nuestra lista, lo hizo la otra. Claro. En este ¿No? sentido, Entonces, a veces... ¿quién no quería sí. competir? Sí, Claro. está ¿Quién? claro. Porque hoy la tapa de Clarín, ¿no? Siempre invirtiendo la realidad. ¿Quién no quería competir? ¿Quién hizo todo bien o quién hizo todo mal? Sí. ¿Y vos por qué crees que pasa eso de que no quieran competir? ¿Porque pierden? No sé, te pregunto a vos. Bueno, pero eso lo saben. Saben que no van a ganar si compiten. Y mira, con todo respeto, yo creo que el debate del peronismo es si vamos a permitir que los grupos de poder se infiltren en nuestras filas y quieran conducir al peronismo, como tantas veces sucedió en la historia argentina, del regreso a la democracia hasta esta parte. Nos pasó en los años 90, donde las tres banderas de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, las doblaron, las guardaron y no sé dónde estuvieron durante esos años de entrega absoluta de la soberanía, de la independencia económica y de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. O vamos a querer tener verdaderamente una actualización doctrinaria, nuestro programa, la estrategia y una conducción fuerte. Bueno, es que Fuerte. ahí se me hace una pregunta, ¿no? Porque a veces en las internas el que pierde acompaña después. En este caso, suponiendo que la lista de Quintela compita y pierde, el otro sector del cual vos sos parte, Sí. ¿quiere que los acompañen? Por supuesto. Yo creo que lo determinante muchas veces es, y casi siempre es, la conducción y el programa. En la medida en que los hombres y mujeres del partido o los representantes del pueblo o a quienes les toque ocupar una banca honren ese programa, no hay motivo de impugnar políticamente al otro. Claro. Ahora, si empezamos mal, ¿cuál va a ser el programa? ¿Votarle las leyes a Milei? ¿Va a ser el programa del peronismo? Claro. ¿Cuál va a ser el programa? ¿Someter al conjunto a un estado de necesidad que tengo yo como gobernador? Porque si me limito en mi accionar político porque tengo una obligación de gestión, ok, perfecto, pero no puedo limitar al conjunto a eso. No, claro. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de generar nuevamente la alternativa. Y Cristina ya encima, no son frases hechas el programa, no es decir, quiero la renovación y después no lo cumplís en los hechos, porque no pones jóvenes. Y vos pones a Alberto Rodríguez. Claro, ¿me entendés? Una cosa así. No es decir, queremos cambiar los métodos, pero bueno, ¿cuáles métodos querés cambiar? Decime cuáles métodos querés cambiar. No es que queremos cambiar los métodos. Entonces reproducimos un discurso hegemónico instalado sistemáticamente por los medios corporativos y por los sectores de poder económico de nuestro país y por el sistema judicial de nuestro país, fundando de esta manera el ataque principal que le hacen a la figura de Cristina y a todo el kirchnerismo, ¿no? A todo el sector del peronismo que la gente no duda cómo va a votar. Fíjate qué paradoja. Porque al pueblo vos le podés preguntar si está seguro del voto del peronismo y te dice no sabe. Ahora, si estás seguro del voto del kirchnerismo, te dice que sí sabe. Si estás seguro de cómo vamos a votar, cómo va a votar la cámpora, te dicen que sí saben. Claro. O sea, hay una cosa de que además de quererte, te tiene que creer la ciudadanía. Y eso se acredita con hechos. Eso se acredita con hechos. Y bueno, creo que este debate es bienvenido. Porque también vieron que se daba un poquito esto. No es momento para internas. Sí. Porque no es momento para internas, porque hay que resistir contra la política de ajuste de Milei. Y yo creo que nuestra fuerza tiene la capacidad de ser solidaria, de resistir, de luchar, de organizarse a la vez, pero además necesita un programa y una conducción clara para que esa lucha no caiga en saco roto y para que sea eficaz, para que sea determinante. Porque si no, ¿de qué me sirve a mí, no sé, hacer un paro, estar con las ollas populares, acompañar a los
a los que están despidiendo, solidarizarme con los compañeros que hasta están habiendo suicidios en el mundo del trabajo. O sea, está muy roto el tejido social. Si después yo en los ámbitos institucionales le fallo al pueblo votando con mi ley. Alinear la palabra y la acción. Sí, exactamente. En el último documento que publica Cristina, hay una serie de 8 puntos que ella dice, bueno, es momento de discutir y hay que discutirlo en el peronismo y muchos de esos puntos habían sido tabú o no se habían discutido antes. ¿Vos creés que hay un peronismo que se pone en contra de esa renovación, que también implica dar nuevas discusiones, que se niega a dar esas discusiones? Sí, creo que sí. Creo que a veces yo no sé si es por pereza intelectual. A veces yo no sé si es por un comportamiento de casta, ¿no? Digamos, de no cambiar el status quo del estado de situación. Y otra vez es porque directamente no se lo preguntan. Pero la nueva estatalidad que nos plantea, por ejemplo, Cristina, de esos puntos que vos mencionás y que ella lo explicó en la UNDAB, y creo que hay que profundizar en ese concepto. Por ejemplo, los sindicatos que somos del Estado. Es algo que tenemos que empezar a pensar y, bueno, muchos ya lo estamos haciendo, pero si las tareas burocráticas de los empleados públicos fueron reemplazadas por la tecnología, bien, eso no puede, lo que no puede significar despidos, digamos, claro, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, ir a la comunidad. Desde la comunidad, el trabajo del Estado tiene que ser descentralizado, tiene que ser en los barrios humildes, tenemos que llevar los programas, tenemos que elaborar ahí. Hay toda una formación, una capacitación que hay que hacer para profesionalizar más al empleado público, etcétera, etcétera, etcétera. Ese planteo de la nueva estatalidad, los compañeros que acompañamos a Cristina en la lista y todos los sindicatos, porque las listas siempre son cortas, ¿no? Pero todos los compañeros que estamos laburando, bueno, tenemos que empezar a desarrollarlo. A ver, ¿cómo vamos a crear esta nueva estatalidad? Claro. Después, por ejemplo, la reforma laboral. Otro de los puntos, la reforma laboral. Se plantea siempre la reforma laboral como una quita de derechos, ¿no? Esa sería bien la flexibilización laboral, ¿no? Quitar derechos, la ley base, ¿no? Claro. Cuando te pusieron el fondo de cese laboral para despedirte, cuando te sacaron el periodo de prueba, etcétera, etcétera. Ahora, la reforma laboral para mí hay una serie de proyectos dispersos que hay que como codificar o hay que unificar en el Congreso de la Nación y que tenemos muchos compañeros y compañeras, son los derechos que nos faltan. Claro. No los que no sobran derechos, faltan derechos. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. En un mundo donde la productividad se incrementó tanto y vos fabricás una multiplicidad de bienes y de servicios, es decir, necesitas menos cantidad hora-hombre para realizarlos, ¿por qué tenemos que apuntar a reducir la masa de trabajadores y no a reducir la cantidad de horas? Claro. Para que tengamos, porque la búsqueda siempre es de tener una vida plena. Sí, sí. No, o sea, uno quiere vivir en la esclavitud. Sí. ¿No? Me parece a mí que es eso. Por ejemplo, otra cosa, un problema enorme que tenemos que es la salud mental pospandemia. Y esto se presenta también en el marco del trabajo. Los comités mixtos de seguridad y higiene laboral que se pueden crear en cada lugar de trabajo, incorporando los riesgos psicosociales. Por ejemplo, economía de plataformas, ¿no? Rappi, Pedido Ya, los pibes, pibas que hoy ese universo, en un 60% son trabajadores formales registrados que después de sus horas laborales hacen esto para poder llegar a fin de mes. Claro. Como changa. No sé, ahí, y así puedo estar con las licencias igualitarias. Digo, creo que hay que codificar y hacer en el programa nuestro tiene que estar punteado cuáles son los derechos que nos faltan, que vienen a acompañar los procesos tecnológicos, productivos y también de visiones del futuro donde el ser humano esté en el centro de todas las cosas. Claro. Sí. No la rentabilidad. Marcarse como en una reforma laboral progresista, digo, se puede peronista. Hablar de peronista, se puede hablar una de reforma laboral peronista. ¿Se puede hablar de eso? Siempre claro la reforma laboral hay que anexar la flexibilización, precarización, digo, ¿crees que hay una ventana para que el peronismo pueda hablar de su reforma laboral? Sí, claro que sí. Sí, mira, licencias igualitarias
llegamos a, con características propias, pero llegamos a tener dictamen. Claro. Claro. Reducción de la jornada dictamen en la presidencia que teníamos en la Comisión de Diputados, previo a que gane Milei, llegamos a tener un dictamen. No llegamos a tratarlo en el recinto para que se convierta en ley. Ampliamos la licencia de paternidad, que hoy está de 2 días. Claro. ¿No? Y digamos, ¿cómo puede ser que los varones, los compañeros varones, no puedan acompañar a la familia y a la nueva vida que se incorpora a la familia en ese momento tan fundamental y tan fundacional de una familia, de la procreación? Sí, ¿no? que es un alivio para la mujer también, que esté su compañero. Pero olvídate, Obvio. pero olvídate. ¿Y cómo evaluás hoy el rol del movimiento obrero en la era Milei? Bueno, se habla mucho de si la CGT se rompe, si no se rompe. Digo, mi pregunta es más general. Sí. ¿Cómo lo ves? En falta. El movimiento sindical argentino está muy fragmentado. Se debe una discusión enorme respecto del problema de la informalidad laboral. Una discusión enorme. Los últimos datos que teníamos a diciembre del 2023 es que los monotributistas en la Argentina eran 5 millones de personas. Más allá de lo que es el cuentapropismo o el monotributo propiamente dicho, que ¿se acuerdan? En pandemia descubrimos que eran 9 millones de personas, ¿no? Claro. Pero ese último dato, y bueno, ¿y qué vamos a ver? ¿La informalidad es un camino sin salida? ¿Es un camino sin salida? Ojalá que Porque no. ellos nos invitan a pensar en una cosmovisión donde dicen, como un laburante sale caro, el costo del trabajo, solamente para formalizar tengo que reducir los costos. Si no, no puedo formalizar. ¿Y qué pasa con esa masa de rentabilidad no declarada que hay en la economía informal? No trabajo informal, economía informal, que según Milei, el domingo que anunció el presupuesto en el Congreso, dijo que era del 50% la economía informal. ¿Cuánto es hoy el trabajo informal? 50%. Miren qué casualidad. ¿Qué es la economía informal? La fuga de capitales y la rentabilidad, la evasión impositiva. Claro. Entonces, ¿y si blanqueamos la economía en su conjunto? ¿Por qué se trata por separado, por ejemplo, el blanqueo de capitales con la registración laboral? Claro. El ¿Por qué costo lo pagan siempre los Sí. trabajadores. Claro, ¿por qué se plantea que la reducción de un costo es sacar mi aporte jubilatorio? No, entonces yo tengo que tener menos contribuciones y aportes patronales y de esta manera voy a tener a más trabajadores registrados. No, creo que está errado ese planteo porque se hace una caracterización errada del problema. Entonces, vamos a apuntar a la rentabilidad no declarada, que es muy grande en nuestro país. Y desde ahí hagamos un trabajo para la registración y la generación genuina de puestos de trabajo. Me parece que cuando se caracteriza mal el problema y se dice que el laburante es un costo y se tienen jornadas laborales exuberantes, cuando no se implementa la caracterización para la reconversión laboral en distintos aspectos, etcétera, etcétera, más vale que va a ser un costo así analizado. ¿Entendés? Pero creo que el análisis tiene que ser más complejo, más profundo. Más integral. Y a mí me gustaría que esta discusión se dé en la CGT, por ejemplo. Si vos me Estaría preguntás, Sí. ¿de dónde debería nacer este planteo? De la central obrera, no sé, hagan una conferencia de prensa, hagan equipos técnicos, estudiar esto. A mí me parece que la fragmentación es otra deuda, la representatividad es otra deuda del movimiento sindical, la enorme cantidad de sindicatos que no podemos ingresar formalmente ni a pagar la cuota a la CGT. Sí. Es como, parece un círculo de élite, Claro. más que una central de trabajadores. Vanessa. Creo que son muchos los debates. Sí. Bueno, vos sos peronista, sos abogada laboralista, Sí. sos mujer, o sea, tenés todas las de perder con Milei en términos de ser atacada por Milei constantemente, sí. sindicalista, digo, estás anotada en todos los enemigos de Milei. Todos los istas. Todos los istas. Sí. Bueno, hay algo de lo cual le encanta hablar mucho a Milei, y ojo que a Macri también le gusta, que es de los juicios laborales, de la industria del juicio laboral. ¿No pensás que con todo lo que está bien haciendo el gobierno, con la reforma laboral, finalmente lo que va a existir más son más juicios laborales? Digo, Por con supuesto. todos los despidos. Mira, en los momentos de crecimiento de empleo y de ampliación de derechos, que en la democracia fueron los 12 años, ¿no? Los 12 gloriosos años en donde fuimos muy felices, el pueblo argentino.
fueron los momentos donde hubo menos carga litigiosa en la Justicia Nacional del Trabajo. Mira. De hecho, hoy la litigiosidad hoy es muy baja y los juicios donde más litigiosidad hay a lo largo de la historia son los relacionados con los accidentes de trabajo, ART. En todo caso, apuntemos ahí. Pero estas son estadísticas que pueden entrar al portal del Poder Judicial, Cámara Nacional del Trabajo, y ahí están las estadísticas que yo ahora no me las acuerdo de memoria porque no me vine preparada. Voy a arriesgar el número que recuerdo, pero puede ser que me esté equivocando, que culminaron en el año 23 con 20.000 juicios. Entonces, puedo decir que, o sea, no se condice con Una industria chiquita era. con una industria. Una pyme. Ni mucho menos. Y además, ¿cuándo se va a juicio? El laburante no quiere ir a juicio, esto también hay que entenderlo, porque el trabajador quiere trabajar. Claro. Esto es como acusar a las mujeres que son víctimas de violencia de género que les gusta denunciar. ¿No? Es lo mismo. Claro. El laburante quiere trabajar, solamente va a ir a reclamar cuando se le violó un derecho, o cuando lo despidieron sin justa causa, o cuando tuvo un ilícito por parte del empleador. Nadie quiere ir a juicio. No es algo agradable, no es Aparte algo es que un le guste a garrón, nadie. claro. Por eso, entonces, esto de la industria del juicio en realidad es una falacia. Yo recuerdo cuando lo dijo Macri, que dijo que Recalde era un mafioso, me acuerdo, Héctor Recalde era el jefe de la mafia, dijo, el jefe de la Sí. mafia. Le mandamos un Tenía beso pinta, enorme al compañero Héctor Recalde, con quien comparto el Consejo de la Magistratura, un gran defensor de los intereses de los laburantes en Argentina. Y qué honor, digo yo, ¿no? Que Macri te diga eso, imagínate. Sí, claro. ¿No? Qué Qué honor. cara dura, Estás Macri, del lado también, correcto. Sí, Qué cara dura, Mauricio. de Calabria hasta acá, hasta esta parte, ¿me entendés? De Calabria hasta esta parte, un cara dura. Vanessa, gracias por acompañarnos esta tarde. Y a mí me quedaron un montón de preguntas, pero sabemos que la tenemos que Yo liberar. me mordí la lengua para no preguntar por la compañera. ¿Por qué, Bueno, compañera? Pregunta. Después me tratan de cholulo. Dale, una más. ¿Cuál compañera? ¿Cómo la ves a la compañera, Cristina? Fuerte, decidida y yo creo que, ¿viste con la película del secreto de sus ojos que dice nadie puede escapar a su pasión? Sí. Sí. Y bueno, Cristina la conmueve cuando va a la matanza y la gente la abraza, la besa, le pide por ella, le pide que la gente le pide que la ayude, y no se iba a quedar sentada detrás de un escritorio o dando conferencias en el mundo. Me parece, es que no. Se van a quedar con las ganas. Se van a quedar, va a hacer todo. También va a jugar con sus nietas y sus nietos, y también va a dar conferencias en el mundo y también va a conducir el peronismo. Ahora sí, Vanessa, gracias por haber venido. No, muchas gracias Gracias. a ustedes. Bueno, nos vamos a la tanda y ya volvemos.